Hola amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock. Como habéis podido ver en el título, nos vamos a ocupar en esta nueva edición de una serie de obras que se enmarcan dentro de lo que se puede llamar cine de Semana Santa. Bueno, son obras que tanto por su aspecto religioso como por su recreación histórica pues pueden ser aconsejables para estos días que se nos vienen encima. Y siempre es bonito, si dispone uno de tiempo, poder revisar algunas de estas obras cinematográficas que vamos a comentar hoy. Yo se las recomendé al señor Spock, él ha estado en su cabina muy aplicado como siempre, aunque los vulcanos presumen, entre comillas, bueno, de ser un poco desapasionados. El señor Spock siempre muestra mucho interés por estas aportaciones creativas y culturales de nosotros los terrestres. Así que vamos a hacer un listado que, sin ánimo de ser exhaustivo o de ser la última palabra, pues puede ser, como digo, pertinente en estos días. Una serie de películas y también acompañadas, cuando es posible, de su aportación musical, de su banda sonora, pues os recomendamos, el señor Spock y yo, para que disfrutéis de estos días de Semana Santa. Bueno, son obras que voy a tratar de ordenar, sí, creo que lo he logrado por orden cronológico, y son unos 20 títulos, aunque al final habrá una especie de coda, una mención honorífica hacia otras obras. Ya nos vamos a 20 y algo, pero bueno, ya veréis por qué. Antes de comenzar con este listado, que os animo, y el señor Spock os anima a descubrir lo que no conozcáis y redescubrir lo que ya conocéis, antes de eso vamos a recomendar un libro, como siempre es costumbre en nuestro canal. El libro que recomiendo en esta ocasión es este, Se canta lo que se pierde. Está escrito por un antiguo profesor, Andrés Amorós, una persona que entiende bastante tanto de literatura como de música. Yo lo conocí personalmente en Granada, con una charla dedicada a Antonio Carvajal en el Palacio de la Madraza. En Granada es la ciudad donde yo estoy, aquí en España. Y bueno, pues precisamente con Antonio Carvajal es como Andrés Amorós acaba este recorrido por los 50 mejores poemas españoles comentados. No se trata, por tanto, solo de una antología, sino de una antología comentada. Es una pena, yo los tengo hace tiempo, pero me costó precisamente, Dios y ayuda, a completarlo. Es una pena que no se reediten los volúmenes dedicados a los distintos siglos de nuestra literatura que Andrés Amorós tuvo como editor publicados en Castalia. Quizás, salvo los últimos volúmenes que salieron, resulta muy difícil completar la colección. Ya digo que a mí ya hace unos años ya me costó. Pero bueno, sirva este volumen para adentrarnos en estos 50 poemas fundamentales de la literatura española, con el comentario correspondiente de esta persona especializada, Andrés Amorós. Este es el libro recomendado, está editado por Fórcula, este mismo 2026. Este es el libro recomendado para esta nueva entrega del Rincón del Señor Spock. A ver, vamos a comenzar entonces con nuestras recomendaciones cinematográficas y también musicales para que paséis una estupenda Semana Santa. Por lo tanto, por supuesto que te puedes pegar un maratón escuchando y viendo todas estas películas, pero bueno, lo normal es que poco a poco, conforme van transcurriendo los años, refresques estas películas y te apetezca ver, si no todas, alguna de ellas. Bien, por orden cronológico, la primera que os traigo es El signo de la cruz. Esta película fue dirigida por Cecil B. DeMille en 1932 y por lo tanto es anterior al código Hays. Este código se implantó a partir del año 33 en Hollywood, bueno, pues como una especie de censura hacia los elementos más procaces de la narración o las visualizaciones más eróticas y todo aquello que pudiera, en fin, según esta gente de mente calenturienta, pues perturbar
al espectador. Realmente cuando uno ve una película anterior al Código Hays como esta y uno descubre la modernidad de una obra que tiene tantas décadas a cuestas, pues no deja uno de sorprenderse, ciertamente. Es muy avanzada, no ya que fuera avanzada para su tiempo, es que aquel tiempo era más avanzado que otros que nos ha tocado vivir, y aunque se trata de una producción en blanco y negro, pues realmente es muy estimulante ver la libertad con la que en el Hollywood de aquella época se podían llevar a cabo determinados argumentos. El signo de la cruz cuenta la historia de un romano que se va convirtiendo al catolicismo, está interpretado por Frederick Marr, es un actor estupendo y bueno, está acompañado por actores de la talla de Claudette Colbert, Charles Lawton, Elisa Landi. Es una gran película que os animo a que veáis porque es una maravilla. Si me perdonáis la autocita, para todas aquellas personas que queráis profundizar un poco más, si no en todos, en alguno de los títulos que voy a traer a colación, gracias al señor Spock, pues os animo a que os adentréis en los artículos que en su día escribí en el blog de Baúl del Castillo. Ahí vais a encontrar una serie de artículos de muchas de estas películas referenciadas. No existe banda sonora del signo de la cruz, al menos que yo sepa editada. Por supuesto que la película tiene su música, pero no está disponible en formato físico, por lo tanto, bueno, ni siquiera digital que yo sepa, por lo tanto no voy a mostrar la banda sonora. Pues perdonad que salga de cuadro. La segunda película, nos vamos a inicios ya de los años 50, es Quo Vadis. Quo Vadis es una película de Melville Leroy, del año 51, tiene también unos actores estupendos. Y bueno, en este pack que veis viene acompañada con una película que no había yo, me acabo de dar cuenta, no había listado para esta ocasión, pero que bueno, que también os puede servir como recomendación, por supuesto, para estos días, que es la adaptación de Joseph L. Mankiewicz de la obra teatral de William Shakespeare, Julio César. Una película del año 54, 53 o 54, creo recordar. No he sacado la banda sonora, la tengo, de Miklos Rocha, ya hablaremos de él, pero bueno, precisamente el mismo autor de la banda sonora de Quo Vadis, pero bueno, no he sacado el disco, pero otras ocasiones habrá a lo mejor para referirse a adaptaciones de William Shakespeare. Aquí de lo que se trataba era de comentar Quo Vadis, es la novela de Heinrich Sienkiewicz, como se pronuncie, el escritor, si no recuerdo mal, era polaco. Bien, este Quo Vadis yo lo tengo en una edición de Anaya Tus Libros de hace tiempo y bueno, se hizo la adaptación, es una adaptación estupenda que de nuevo trata la misma cuestión que el signo de la cruz, personas que se van convirtiendo al cristianismo y bueno, la consabida persecución en Roma hacia los cristianos. Como sabéis, hasta el año 313 que Constantino no la convierte en religión oficial, sino que admite el cristianismo como una de las religiones toleradas por el Imperio Romano, hasta ese momento la persecución fue bastante brutal, sobre todo en la época de los emperadores. Bien, pues trata precisamente ese asunto, esta novela y la adaptación de la película. Es una película muy conocida y bueno, os animo a que la tengáis en cuenta. Quo Vadis cuenta con una partitura, como ya he adelantado, de Miklos Rocha. Este compositor, tanto de música clásica como de música sinfónica, vamos, del siglo XX, como de banda sonora, afincado en Hollywood, pues es Miklos Rocha y bueno, esta es una de sus primeras, pero no por ello menos completa y menos resuelta, banda sonora dedicada a eso que luego se llamó Peplum. Esta palabra que hemos exportado luego los demás a nuestros distintos países, que se refiere a las recreaciones más o menos monumentales de esta época romana, lo que se llamaba cine de romanos, ¿verdad? Bien, aquí está la banda sonora. Viene acompañada con algunos otros temas de otras películas, todo música de Miklos Rocha, sumamente recomendable.
frente o junto a todas las fanfarrias de rigor y trompeteros, trompetas a diestro y siniestro, y bailes más o menos subidos de tono de las bailarinas sugerentes que se iban quitando no sé cuántos velos. En estas partituras, en todas las partituras que vamos a ver, hay elementos melódicos maravillosos y unas composiciones románticas que acompañan a la parte más épica de la película. Por eso yo siempre recomiendo que se disfrute de las bandas sonoras en su total extensión. Yo veo en canales que se recomiendan algunas bandas sonoras cuando no son canciones, que son canciones tomadas para una película, pero no es música expresa para una película, una composición es proceso hecha para la película. Cuando no son esas canciones, pues son a lo mejor recomendaciones que se limitan al tema principal. Las grandes bandas sonoras, que las hay, muchísimas, incontables en la historia del cine, es para escucharlas de principio a fin, y cuentan en su totalidad. Lo mismo que una sinfonía, salvando las distancias estructurales. Bien, siguiente película que os recomiendo. Al año siguiente, 1952, un director llamado, a ver, quiero recordar, Charles Erskine o algo así, pues adaptó una pieza muy simpática del dramaturgo inglés George Bernard Shaw, Andrócles y el León, en esta película protagonizada por Gene Simmons y Víctor Mature, con los que nos reencontraremos a continuación. Y es la historia de un soldado romano en una posición, bueno, pues intermedia, de clase media diríamos, que se convierte al cristianismo. Antes de eso, él ha visto un león y para aliviar su sufrimiento, porque se ha clavado, creo recordar que es una astilla en una de las patas, se la quita, se hace amigo del león. Bueno, y a partir de ahí, pues como os comento, se convierte al cristianismo, es apresado y se le manda a la arena del circo para ser devorado por los leones, hasta que precisamente uno de los leones que supuestamente lo ha de devorar es su amigo el león. No os cuento más, ya bastante adelantado, pero en cualquier caso es una película muy bonita que se puede ver en familia, es cine en blanco y negro, pero eso no debe arredrar a nadie a la hora de disfrutar de una gran película de la historia del cine. En este caso es una película, como digo, de raíz familiar, humana, entrañable, que aunque no sea la gran película de la historia del cine, sí merece la pena que la conozcáis. La banda sonora, creo recordar que era de Frederick Olander, creo, no está editada, no está disponible, así que en este caso no os puedo enseñar la banda sonora, salvo que disfrutáis de la música inserta en la película, como de la película misma. Bien, vamos con la siguiente película, también del año 52. Bien, esta es una adaptación nuevamente de una serie de relatos de un escritor italiano que se llama Giovanni Guareschi. Él escribió Don Camillo, que es el retrato de un pueblo, de una época y de un cura, que es Don Camillo. Aquí interpretado por Fernandel. Bueno, Fernandel fue el que lo interpretó en el cine siempre. Enemistado, pero también amigado, más que enfrentado, con el cura comunista que interpreta Gino Cervi. Ambos héroes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Uno se hizo... uno ya era cura, uno era cura, el otro se hizo... fue elegido alcalde, mejor dicho. Y son una serie de cuentos deliciosos, muy divertidos. Tiene la particularidad que Don Camillo habla con Jesucristo crucificado y Jesucristo le contesta. Esto solo lo oímos el espectador, esa voz en off de Jesús, junto con Don Camillo. El resto de los personajes no lo escuchan. Es una característica sumamente original. Son historias muy bonitas del pueblo donde ellos viven, donde a veces se produce una sequía, donde puede haber una huelga, donde se está muriendo la profesora, la maestra de escuela, que les dio clase a Don Pepón, que es el nombre del alcalde,
Y bueno, son historias muy humanas, hechas con mucho cariño, con mucha simpatía, cierta mordacidad y espíritu crítico también. Pero os recomiendo tanto los libros de Giovanni Guareschi como este Don Camilo. Es una serie de 5 películas, creo recordar, 5 o 6, 5 creo, que se hicieron con gran éxito. La primera, dirigida por Julien Duvivier, es un director francés, aquí en coproducción con Italia. Y bueno, es un director que acabó también en Hollywood, hizo películas maravillosas como Seis Destinos. Y bueno, pues si no la conocéis, toda la serie de Don Camilo os la recomiendo. Aquí sí hay, que le ha gustado mucho al señor Spock, sí hay banda sonora. Recientemente se editó hace unos años la música de Don Camilo, no solo la película, sino el resto de películas dedicadas a Don Camilo. Es música de un maravilloso compositor italiano, Alessandro Cicognini. Y bueno, pues aquí tenéis con Fernandel, que es Don Camilo, editado por Cinebox, esta preciosa música con un tema principal muy, muy pegadizo, muy reconocible, como sucedía con todas las grandes partituras con leitmotiv de aquella época y bueno, y hasta nuestros días prácticamente. No tanto últimamente, pero bueno. Estupenda banda sonora y película. Pasamos al año 1954. La primera película estrenada en Cinemascope fue La túnica sagrada. ¿Y qué es el Cinemascope? Bueno, era un tipo de pantalla ancha que seguramente lo identificaréis si en televisión habéis visto una de estas películas que van con una franja negra arriba y otra abajo. Ese formato ancho es el Cinemascope. Bueno, había distintos tipos, el principal inventado por 20th Century Fox es el Cinemascope. Y bueno, esto se inventó hacia el año 53, 54, para competir con la televisión. En aquel momento, en Estados Unidos, la televisión estaba quitando mucho público a las salas cinematográficas y una forma de hacer frente a esa carencia fue ofrecer algo distinto que no pudiera ofrecer la televisión normal, que era el formato ancho y una planificación más espectacular, ¿de acuerdo? La túnica sagrada no fue la primera película filmada en este formato, pero sí la primera que se estrenó, como os decía al principio. La primera película que se filmó, pero se estrenó, creo, un poquito más tarde, fue Cómo casarse con un millonario de Jan Negulescu. Creo recordar que fue así. Se filmó antes, pero se estrenó después. En cualquier caso, es una película ya de corte espectacular, en color, con unos actores estupendos. Aquí tenemos a Richard Burton y recuperamos a Gene Simmons y Víctor Mature de la película anterior, Andrócles y el León, junto con Michael Rennie, al que todos recordamos en Ultimátum a la Tierra. Y bueno, es una película estupenda y bien, para pasar precisamente en estos días y repasar estas obras, pues igualmente recomendable. No, estaba pensando que la túnica sagrada hace referencia al sagrado sudario de Jesucristo. Ya sabéis que cuando fue bajado de la cruz, su cuerpo fue envuelto en una túnica, un sudario, vaya, que se empleaba en aquella época pues, para cubrir a los difuntos. Y bueno, pues se siguió conservando como objeto, por supuesto, de gran importancia, tanto material como simbólica. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús con esta prenda? Pues es un poco lo que cuenta esta película. Banda sonora, sí tiene. Tiene una banda sonora excelente, de un compositor que no se suele nombrar en exceso, Alfred Newman. Cuando hablamos de compositores clásicos nos acordamos sobre todo de Bernard Herrmann, de Max Steiner, pero no solemos acordarnos demasiado de Frank Waxman o de Alfred Newman. Y Alfred Newman tiene obras excelentes. Esta es una de ellas, es una a mí de las que más me gustan. Es menos formularia, está más trabajada, se nota que ahí en la película se había echado más carne del asador. Se había probado más el talento de los que intervinieron en ella. Y bueno, junto con Henry Koster, que no lo he dicho, que es el director de la película, pues Alfred Newman, que es el compositor, hace una partitura pues
como suelen ser entre lo épico y lo íntimo y romántico. Incluye algunos coros en determinadas piezas y es realmente igual de sugerente para estos temas. Siguiente película, año 55. Es una película española, aunque dirigida por una persona que nos llegó de fuera, Ladislao Baida, y se trata de Marcelino Pan y Vino. Es una adaptación de un cuento, bueno, una novela, podemos decir, de José María Sánchez Vilas. Y bien, cuenta con la historia de un chico, aquí es Pablito Calvo, que es abandonado en un convento, como a veces sucedía en aquella época. Es recogido por unos curas, unos frailes que están allí, quiero recordar que en Castilla tienen su monasterio, y bueno, como que lo adoptan, el niño vive allí, porque no tiene otro hogar, y a él le llama mucho la atención la figura del Cristo crucificado, y al igual que hiciera don Camilo, pues se pone a hablar con él. A veces le lleva un trozo de pan, le lleva vino, por si quiere comerlo. Al contrario que en la obra de Guareschi, aquí Cristo no le devuelve la palabra, no dialoga con él, salvo por el final de la película. No voy a contar lo que pasa, ¿de acuerdo? Y bueno, es una película maravillosa, emotiva, es un clásico ya del cine español y por supuesto os lo recomiendo a todos. Tiene un reparto fenomenal desde Rafael Ribelles, Antonio Vico, que luego volvió a trabajar con Ladislao Baida en Mi tío Jacinto, aquí en España, José Nieto, Fernando Rey, muy jovencito, y bueno, pues y Pablito Calvo, como digo, que es el muchacho, que es Marcelino. Película preciosa, es un gran clásico de nuestra cinematografía. En esta ocasión no puedo enseñaros bandas sonoras porque he estado mirando en algunos CDs que yo tengo dedicados a cine español clásico, una colección dirigida por el compositor y director José Nieto, pero pese a que hay títulos de cine español de esta época, Marcelino Pan y Vino no está recogido en ninguno de ellos, lamentablemente. Quizá en el futuro podamos tener esa suerte. Seguimos en el año 55. Siguiente película que os recomienda el señor Spock es Tierra de Faraones. Una película quizá un poco atípica en la carrera de Howard Hawks, su director de La fiera de mi niña, o western como Río Rojo, Río Bravo, El Dorado, de unas comedias estupendas a lo largo de su carrera, incluso una codirección con Christian Nivi, como fue El enigma de otro mundo, que incursiona en la ciencia ficción. El remake es La cosa, de John Carpenter, pues, y las dos son excelentes porque a partir de la misma idea no se repiten y aporta cada una lo suyo. Pues este Tierra de Faraones, con guión de William Faulkner, nada menos, premio Nobel de Literatura, pues narra de forma incluso un poco de suspense policíaco, diríamos, al final, la construcción de una pirámide. Aquí el protagonista, el faraón, es Jack Hawkins. La que va a ser su esposa es Joan Collins. Jack Hawkins, actor inglés estupendo del Puente sobre el río Kwai, y luego también lo veremos en otra película posterior. Pues erige uno de esos panteones impresionantes en forma de pirámide que van a ser su sepulcro. Aunque se juega con esa idea y evidentemente esto fue así, no todas las pirámides pienso que sirvieron de tumba, ni mucho menos, me refiero a las de la meseta de Giza principalmente, pero en cualquier caso sí las hubo como tumba, y la que se va erigiendo en esta película es una de ellas. Existía la funesta tradición de enterrar al faraón no solo con sus joyas y tesoros, sino con parte de su séquito y familiares. Y bueno, también del arquitecto que había diseñado su tumba para impedir de esta manera que los famosos saqueadores de tumbas pues se hicieran con el tesoro, lo que no consiguieron muchas veces.
Sea esto absolutamente real o no, pues aquí hay un arquitecto que evidentemente teme con ser ajusticiado una vez que se acabe la construcción, y está la historia entre interesada, amorosa, entre Jack Hawkins y Joan Collins. Una película estupenda, muy bien hecha, muy bien trabajada, con unos estupendos decorados, que cuenta con la música de Dimitri Tiomkin. Ya había trabajado anteriormente con Howard Hawks, si no recuerdo, además el propio El enigma de otro mundo es suyo. Y bueno, aquí tenemos la partitura, que como os decía antes, en el caso de Miklos Rozsa y demás, junto a las fanfarrias, pues hay una parte más épica que se va mezclando con la parte más íntima y romántica de los personajes, de la música que representa estos personajes y sus situaciones. Año siguiente, 1956. Cecil B. DeMille, el autor de El signo de la cruz, se hace un remake a sí mismo. Él había filmado Los 10 mandamientos en la época de cine mudo. Cecil B. DeMille es uno de los grandes creadores del lenguaje cinematográfico, pues como lo pueda ser junto con Griffith, Murnau, John Ford y bueno, el propio Fritz Lang, por supuesto, y bueno, y tantos otros. Y hace lo que va a ser su última película, porque fallece de un infarto poco después de su estreno, Los 10 mandamientos ya en color, en un formato semi-ancho, porque es VistaVision, no es exactamente Cinemascope, pero también con toda la espectacularidad que le ofrecían los efectos ya de aquella época. Unos efectos maravillosos y que no se puede decir que han envejecido, ni mucho menos, si nos ponemos en contexto. Si para Martin Scorsese es una de las grandes películas, una de las grandes producciones de la historia del cine como película de aventura y como objeto cinematográfico, pues no podemos estar más de acuerdo con él en reivindicar Los 10 mandamientos, con un casting maravilloso, donde aparte de Charlton Heston interpretando a Moisés, tenemos a Anne Baxter, tenemos a Jules Briner, tenemos a Yvonne De Carlo, antes de que hiciera Los Monsters. Tenemos a Vincent Price, a Edward G. Robinson, una serie de actores, ya digo, de soporte que llaman los ingleses, mejor que secundarios, como decimos aquí, de primerísima categoría. Una película extraordinaria en su narrativa, en su adaptación del relato bíblico, del éxodo, de los judíos de Egipto, cuando salen de Egipto. Y bien, todo esto, por supuesto, se ha de complementar con la música maravillosa de Elmer Bernstein. El compositor Elmer Bernstein estaba comenzando a componer para el cine precisamente en esta época, pues nos ha legado bandas sonoras maravillosas como La Gran Evasión, Matar a un ruiseñor, en fin, grandes clásicos también, Los Siete Magníficos, y de ahí hasta Los Cazafantasmas o Al Caer el Sol, y estuvo activo durante varias décadas con una música fantástica. Heavy Metal, la película también cuenta con música ya instrumental suya, aparte de las canciones estupendas que contenía la película. Bueno, unos temas románticos, sinfónicos estupendos en la partitura de Los 10 mandamientos. Se reconocen inmediatamente cuando se ve la película y se disfrutan enormemente con una buena edición de esta música. Bien, pasamos al año 59. En el año 59, por supuesto, no podía faltar un clásico como Ben-Hur. Yo estoy esperando la edición que me llegará en unos días, pero bueno, ya quería hacer el vídeo hoy en Blu-ray 4K, que ha sido, más procesada la imagen todavía. Y nada, deseando ver esa nueva versión en 4K cuando me llegue esta Semana Santa. De momento esta es la que tenía, que es un Blu-ray que se ve estupendamente también, por supuesto. Bueno, Ben-Hur es una película de William Wyler, el director de La Loba, La Carta, de Los mejores años de nuestra vida. En fin, El coleccionista. Siguió haciendo películas sumamente interesantes y también puede considerarse una película un poco atípica en su carrera, pero
Le salió una obra maestra sin duda de principio a fin, de nuevo con Charlton Heston en el papel de Ben-Hur. Conocida es su enemistad, la del personaje Ben-Hur, con el romano interpretado por Stephen Boyd, al que luego nos referiremos también. Y bueno, actores también de soporte maravilloso. No solo es importante, pienso yo, esta película por la famosa escena de cuadrigas que fue realizada con el concurso del especialista Yakima Canut, sino también por todo lo que se refiere a la película de ambientación, de decorados, de montaje, por supuesto de música. Es una maravilla, es un portento de película del que, con perdón por el tópico, yo pienso que no nos aburrimos nunca ni se nos hace larga en absoluto. Banda sonora, sí, la banda sonora, aquí está, yo la tengo en esta edición, que viene 2 CDs, creo recordar, sí, 2 CDs, y la partitura completa, es de Miklos Rocha, nuevamente, viene con un librito, creo, conmemorativo, muy bonito, muy bien. Ahí, como siempre, no estoy abriendo los CDs, pero está la fecha de cuando lo adquirí. Pues mira, 26 del 3 de 2002. Bien, es una maravilla. La llegada de los reyes al pesebre, al nacimiento de Jesús. Los momentos, como os decía antes, íntimos, los momentos épicos. Hay un momento en la película que no quisiera que se me escapara, que es, ya que vamos a hablar luego de películas donde aparece la figura de Jesús explícitamente, aquí probablemente encontremos en esta película una de las imágenes más conmovedoras en cuanto a la presencia de Jesucristo. No se le ve la cara, se le ve de espaldas, pero tal es la reacción del romano que lo tiene enfrente, que sabemos que estamos ante una persona distinta y excepcional. Es en el momento de la película en el que este romano impide que un grupo de esclavos, de prisioneros que van a las galeras beban agua, y se acerca, como digo, por detrás, aparece un plano de esta figura que enseguida reconocemos como Jesús, y la cara del romano es impagable. Es un momento que, sin entrar en subrayados en absoluto, la película no hace nunca eso porque estamos hablando de grandes directores de la historia del cine, pues te conmueve mucho porque está todo en ese plano. Hay muchos planos maravillosos en la película Ben-Hur, amén de toda la grandiosidad que tienen determinados momentos. La lucha de las galeras, en alta mar y la carrera de cuadrigas. Bien, año siguiente, 1960, nos encontramos con Espartaco. Una historia, hasta donde sabemos, real, de un esclavo de Tracia que consigue rebelarse, escapar de la escuela de gladiadores donde estaba siendo adiestrado y retenido. Y bueno, se enfrenta nada menos que con el ejército de Roma. Es una producción de Kirk Douglas. Él comenzó a filmarla con Anthony Mann. Pensó que necesitaba a alguien con más brío, con otras características, o que se sometiera mejor a él, y contrató a Stanley Kubrick, que fue el que firma la película porque la hace prácticamente en su totalidad. No obstante, Kirk Douglas no olvidó que le debía un favor a Anthony Mann y le pasó la dirección de una película suya también posterior que se llama Los héroes de Telemark. Bien, pues salvo los primeros minutos firmados por Anthony Mann, el resto es de Stanley Kubrick, y aquí tenemos un reparto maravilloso. De nuevo tenemos a Gene Simmons, a Laurence Olivier, que es el romano con el que se enfrenta a Espartaco, uno de los luego famosos triunviratos con Julio César y demás. Charles Laughton, Peter Ustinov, un actor que me encanta y cada vez me gusta más, Tony Curtis, en fin, película estupenda. Triste seguramente por el final, porque así es la historia. Herbert Long está también, por cierto, aquí haciendo de un jefe del ejército árabe, creo recordar. Sí, pues bueno, pues salvo ese final triste y de gran pesadumbre para todos, sigue siendo una gran película y un referente más en esta Semana Santa, en esta época de Semana Santa.
La música, por supuesto, no puede faltar, en este caso una composición de Alex North. Es un compositor que sabe combinar muy bien los aspectos más expresivos, expresionistas incluso diría, de la música con esos momentos de relajo, íntimos, que son no ya inevitables, que son siempre bienvenidos y estupendos en este tipo de cine, y en casi todo cine que combina la intimidad con la acción. Y bueno, pues aquí tenemos a Alex North en una de sus partituras y uno de los temas principales, leitmotivs, que es el tema de Espartaco, que ha sido versionado bastantes veces. Yo recuerdo incluso versiones en el ámbito del jazz, casi podemos decir que se ha convertido en un estándar de jazz, junto, por cierto, con el Espartaco de Khachaturian, la obra clásica, el ballet clásico Espartaco, pues también se ha tomado a veces esa pieza de Khachaturian para ser versionada en el jazz y demás, pero esta de Alex North también. O sea que Espartaco ha tenido buen acompañamiento musical, una música que ha interesado a otros músicos. Bien, vamos al año 61, Espartaco del 61, y os he traído una película simplemente para pasar el rato, una película que quizás no conozcáis, pero muy apropiada para ver en familia. Todas las que estamos diciendo lo son, pero particularmente para pasar un rato sin pretensiones, sin que ello conlleve que no haya sido hecha con cariño y con rigor. Me estoy refiriendo a La conquista de la Atlántida. Es una película del italiano Vittorio Cotafavi, en algo que era típico en aquella época, como ya os he adelantado, que son las coproducciones. Tanto de Italia, de España, con Francia, a veces Alemania, bueno. Es una historia que combina con mucha gracia el aspecto de peplum, de cine de romanos, de aventura, junto con ciertos elementos de ciencia ficción, puesto que la Atlántida es ese continente desaparecido, perdón, desaparecido del que no sabemos gran cosa, salvo por lo que nos comenta Platón en el Critias y el Timeo, en esos diálogos suyos. Y bueno, pues le sirve de excusa a Cotafavi para enarbolar esta narración que también combina esa parte de fantasía con realidad, que no deja de ser fantástica nunca. Esta historia de Hércules en el reino de la Atlántida, Hércules interpretado por Mr. Universo o Mr. no sé qué, algo así como el Schwarzenegger de la época, Reg Park, eso es. También tengo un artículo pues, dedicado a esta película en el blog al que hacía referencia a Baúl del Castillo, por si queréis leer algo más, un poquito más detallado. Es una película, como digo, que os recomiendo para pasar muy buen rato. Esta película tiene banda sonora, por cierto. Al señor Spock le ha hecho mucha gracia la combinación que Gino Marinucci, que es el compositor de Hércules y la conquista de la Atlántida, que es el título original, hace la combinación que hace entre los elementos más de peplum, más de épica, con la incorporación de determinadas sonoridades electrónicas, por supuesto muy incipientes en el año 61, pero que ahí están y crean una sensación de extrañeza y fantasía a la hora de ver las imágenes de la película o poder disfrutar de la banda sonora. También muy recomendable, es una música con temas muy pegadizos. Y nada, aquí en Digimovies tenemos una edición estupenda de esta partitura de Gino Marinucci. A ver, la siguiente. Pues seguimos en el año 61 y Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn. No sé si sabéis, que me imagino que sí, que cuando Jesús iba a ser procesado, bueno, pues había la tradición de indultar a un preso. Poncio Pilato, que era el procurador romano en Judea en aquel momento, pues da a elegir al pueblo la posibilidad de indultar a Jesucristo o a Barrabás. El pueblo, que le tiene cierta simpatía a este ladrón, opta por Barrabás, que queda puesto en libertad, y ya sabemos que Jesús es crucificado, condenado y crucificado.
Anthony Quinn hace de Barrabás aquí, en esta adaptación, porque es una adaptación de una novela de Per Lagerkvist, como se pronuncie. Esta no la he leído, pero bueno, si alguna vez la encuentro y está disponible, pues me encantará hacerlo. Creo que es una adaptación bastante fiel, en este caso a cargo de Richard Fraser, otro director estupendo, realizador de obras como 20.000 leguas de viaje submarino, Sábado Trágico, que a mí me gusta mucho, esa película suya. En fin, eso, Cuando el destino nos alcance, Soylent Green era el título original, películas estupendas también, un director siempre a tener en cuenta. Fuga sin fin, que fue filmada aquí además también por la provincia de Granada, con George Scott. Bien, Barrabás entonces sigue la trayectoria de esta persona, Anthony Quinn, se convierte en gladiador a las órdenes del perverso Jack Palance y es también una historia de proceso, una historia de conversión al cristianismo por parte de Barrabás. Ya no os cuento el final, cómo acaba la película, pero es una gran interpretación de Anthony Quinn y una gran película. Sobre todo, como digo, para elucubrar acerca de qué le pudo pasar a este ladrón indultado en nombre de Jesús, porque eso sí que es llevar una cruz a cuestas. La música corrió a cargo de un compositor italiano, Mario Nacimbene, autor del tema maravilloso de La Condesa Descalza, por ejemplo. En esta edición viene acompañado junto con Alejandro Magno, una película de Robert Rosen, eso es. Y pues acompaña, como veis, de Barrabás. Lo mismo que experimentó Gino Marinucci, en Barrabás hay una combinación entre los aspectos más épicos, sinfónicos y más de desarrollo sinfónico conocido, con las sonoridades electrónicas, que en aquel momento eran, como digo, incipientes, pero muy interesantes. Pues resulta que Mario Nacimbene las emplea también. Siguiente película. No las estoy contando, no sé por qué número vamos, yo había calculado unas 20, más luego unas menciones especiales, como os decía al principio, pero bueno, en cualquier caso, me gustaría también que le dierais otra oportunidad a Sodoma y Gomorra, la película de Robert Aldrich, del año 1962, director estupendo también, y bueno, es una película apegada al relato bíblico de Sodoma y Gomorra, pero también con bastante imaginación, rellenando los huecos donde hacía falta, en fin, dramatizando aquello que se nos cuenta, en este caso con el protagonismo de Stewart Granger, otro actor estupendo, que aquí hace de Lot, y bueno, la cólera divina en toda su extensión, en este Sodoma y Gomorra, una película que me encantaría que saliera en Blu-ray con la imagen restaurada, porque me apetece mucho volver a verla. Tengo un artículo nuevamente en el blog acerca de la película, pero hace tiempo que no la veo y la verdad es que, en fin, si leéis el artículo, pues ahí os contaré, que estaba recién vista cuando lo escribí, como de costumbre, lo hago así, pues os encontraréis con una película estupenda y que merece la pena y que debe ser reivindicada. La banda sonora, por supuesto, de Sodoma y Gomorra, en este caso de Miklos Rozsa, nuevamente otra de sus grandes partituras, aquí en una edición en 2 CD, 2 discos, con toda la música, con las características sensuales, diría yo, tan sugestivas siempre del gran compositor que fue Miklos Rozsa, y es un infaltable también en vuestra colección si además de coleccionar películas os gusta coleccionar música de cine. Siguiente. Cleopatra, 1963, la película que llevó a la 20th Century Fox casi al borde del colapso. Esto se contó en un libro, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo por ahí. Fue un rodaje bastante calamitoso porque hubo una tormenta, se perdieron decorados, en fin. Luego hubo también un reemplazo de dirección, aunque la película prácticamente la filmó Joseph Mankiewicz, el mismo al que hacía referencia a ese Julio César anterior. Pues Mankiewicz con
Contó con actores estupendos para la película. Richard Burton y Elizabeth Taylor estaban iniciando su idilio durante la filmación. Y bueno, junto a ellos está el maravilloso Ray Harrison haciendo de Julio César, pues la historia de Cleopatra, hasta donde sabemos, hasta donde ha sido dramatizada, novelizada y cinematográficamente adaptada. Bien, en el montaje, por desgracia, que iban a ser dos partes, dos bloques de película de unas 3 horas cada uno, pues solo ha sobrevivido 4 horas y media, no sé, una cosa así. Lo que nos queda es estupendo, lo que nos queda es magnífico, aunque hacia la parte última, de la última parte, se nota que ha habido ahí, que falta un poco de metraje, y ojalá que ese metraje, como ha ocurrido en otras ocasiones, en otras películas, en la misma Espartaco, por ejemplo, donde se aumentó el metraje y la película, pudiéramos contar aquí con esas partes que faltan. Pero bueno, de momento, como digo, lo que tenemos es maravilloso. Es una película espléndida, de nuevo, una vez más, decorado, actuación, música, producción, edición, o decir, montaje. Todo es una maravilla, a pesar de que estuvo a la película que no recaudó finalmente todo lo que invirtió, que fue una burrada, es que era prácticamente imposible. Estuvo a punto de acabar con la 20th Century Fox. Ahora, bueno, pues la podemos ver con la perspectiva de una película maravillosa, estupenda, con toda la fantasía en cuanto a la historia de Cleopatra, de Marco Antonio y de Julio César que se quiera. Cinematográficamente sigue siendo una gran obra. La música, una vez más, en este caso, bueno, no fue de Miklos Rozsa, fue de Alex North, el mismo autor de Espartaco. Pues lo mismo, las mismas características que encontrábamos en Espartaco las tenemos aquí. Esta es una edición doble, con toda la partitura, en Varese. Y bien, pues lo mismo, de la parte más épica, de la parte más... porque era estilo de Alex North, ser un poco, como yo digo, un poco expresionista, así un poco más, no decafónico, eso no, pero bueno, combinado con el romanticismo característico. Tenemos una partitura muy rica, muy expresiva, muy que merece la pena sacarla también de la película y disfrutar de ella. Seguimos en el año 63. Se me ha ocurrido traer El Cardenal. Es una película que no suele ser muy citada, pero considero que también merece una revisión. Espero que pronto salga en Blu-ray también, en estos días de Semana Santa. Pues dirigida por el grandísimo Otto Preminger y con actores estupendos. Trata la vida de un... En fin, de un postulante, de un seminarista, interpretado por Tom Tryon. Bueno, pues hasta que llega a ser ordenado cardenal. Todo ese recorrido, su llegada al Vaticano, su enfrentamiento con determinadas posturas del Vaticano, su enfrentamiento con el Ku Klux Klan también, en plena América profunda, y también su relación muy bonita con su hermana, una persona descarriada a la que trata de ayudar en lo que puede. Él también cuenta con una novia, con un amor, antes de ordenarse, antes de decidirse por el sacerdocio en serio. En fin, es una película muy buena, de una vida humana, al final encaminada hacia la parte espiritual. Y bueno, junto con John Huston y otros actores estupendos, pues es una película maravillosa. Toda la parte del Ku Klux Klan, de la llegada del nazismo, se va narrando por Otto Preminger aquí, focalizándose en la vida de este personaje. La música preciosa, en este caso fue de Jérôme Moros, autor, por ejemplo, de Horizontes de Grandeza. Pues aquí la tenemos. No es tan, digamos, compleja, sin que esto le quite un ápice de calidad, por supuesto, como puedan ser las partituras de Alex North, es más asequible si se quiere, pero no deja de ser, como digo, una partitura maravillosa, con un tema principal muy emotivo, como prácticamente todas las partituras de las que estamos hablando. Merece mucho la pena echarle un vistazo y escuchar de manera exenta a la película también,
El Cardenal, de Jérôme Moros. Año 64. No sé si sabéis que, bueno, hubo una vez un emigrante ruso judío que llegó a Estados Unidos y decidió establecerse por su cuenta. Y para poder hacer las películas que quería, pues se vino aquí a España, concretamente en Madrid, en Las Rozas. En Las Rozas montó pues un gran estudio cinematográfico con unos decorados impresionantes. Esa persona se llamó Samuel Brosto. Y comenzó produciendo películas, algunas de ellas las vamos a ver, pero luego que la he dejado para el final, aunque sea anterior, luego os explicaré por qué. Películas como El Cid, películas como 55 días en Pekín, El gran espectáculo del circo y La caída del Imperio Romano. La estuve volviendo a ver hace unos días y es una película portentosa, maravillosa. Esta sí está dirigida por Anthony Mann, el mismo director del Cid, íntegramente, director maravilloso de Winchester 73, Tierras lejanas, en fin, grandísimas películas, también con películas policíacas muy apreciables. Y bien, pues La caída del Imperio Romano es una trágica historia basada en los volúmenes de Gibbons, el historiador que narró, que historió, investigó acerca de la caída de este gran imperio. Es una película pues de gran actualidad porque en definitiva lo que nos narra es cómo en manos de determinados gobernantes nefastos, toda una cultura, todo un país pues puede sucumbir, más un imperio como en este caso, puede sucumbir pues en manos de la corrupción, en manos de la compra del ejército, de unos socios poco recomendables y bueno, pues realmente es una gran lección y es una película que con la imagen restaurada es maravillosa. Es una película quizá más introspectiva, menos de acción como pueda ser Ben-Hur o la propia Los 10 Mandamientos y demás, pero que trabaja muy bien psicológicamente a sus personajes. Aquí tenemos de nuevo al Stephen Boyd de Ben-Hur, pero en un personaje de soldado romano positivo. Tenemos a Sofía Loren, tenemos a Christopher Plummer, que es Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, que es el gobernante que o no quiere o no sabe gobernar, y comienza el principio del fin de la caída del Imperio Romano, que es el final de la película. Y por supuesto Marco Aurelio, el gran actor Alec Guinness, el gran actor inglés Alec Guinness. También tenemos a James Mason, una de las personas que se ha hecho, que ha adquirido la ciudadanía romana y es el filósofo que habla con los bárbaros del norte, los germanos y demás, para que ayudarles a que, a que asientan a formar parte de la ciudadanía romana. Y cómo todo eso que se va construyendo se puede ir desmoronando, es tremendo. Pero es una grandísima película por esa parte psicológica y bueno, pues también hay momentos de espectacularidad. Hay un duelo precisamente final, Stephen Boyd y Christopher Plummer, cuando los soldados hacen una especie de ring con sus escudos en forma de cuadrado, que es también muy espectacular, muy no con los efectos especiales de hoy, pero ni falta que hacía. Lo único que se puede achacar a esta, en realidad, todas las películas que estamos diciendo ambientadas en Roma, es esa, a lo mejor, capacidad, bueno, esa no capacidad, esa circunstancia en la que aparecen todos los decorados de blanco, como los vemos hoy en día. Ya sabemos que muchos estaban pintados de colores, ¿no? Al margen de eso, bueno, pues es una extraordinaria película que tiene la música de Dimitri Tiomkin, nuevamente, el de Tierra de Faraones. Yo lo tengo en esta edición, sé que hay ediciones con toda la partitura, no me pude hacer con ella en su día. Si la reeditan, pues ya estaré pendiente. Y aquí viene La caída del Imperio Romano con otras películas y otras partituras de Miklos Rocha. 55 días en Pekín, El Cid y el maravilloso espectáculo del circo, creo que se llamaba así. La caída del Imperio Romano, otra partitura también entre lo íntimo y lo épico, maravilloso. Bien, el penúltimo DVD que os traigo tiene un poco de trampa, porque en realidad es un triple DVD.
Aquí tenemos Jesús de Nazaret, como está la primera, digamos, que se oferta, es del año 77, la muestro ahora, pero como veis viene acompañada de Rey de Reyes, película de Nicolas Rey, producida por Samuel Broston precisamente, y El Evangelio según San Mateo, de 1964, dirigida por Pierpaolo Pasolini. Son tres formas de entender la figura de Jesús. Las dos primeras quizá de forma más canónica, como vienen relatados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, el Evangelio según San Mateo es una recreación un poco urbana, un poco más callejera, podríamos decir, de la figura de Jesús por parte de Pierpaolo Pasolini. Las tres tienen sus características positivas, obviamente. Jesús de Nazaret pues fue una adaptación de dirección de Franco Zeffirelli, el autor de Romeo y Julieta y Hermano Sol, Hermana Luna, en fin. Y bueno, pues en este pack encontramos, pues por el mismo precio, digamos, estas tres películas, que no sé ya qué número hacen, serán las 17, 18 y 19 de nuestra lista, ya digo que no las he contado. Bien, actores estupendos y hablando de la figura de Jesús, pues tres grandes películas para que disfrutéis esta Semana Santa. Bien, respecto a las bandas sonoras, pues de estas sí tengo la partitura completa, Rey de Reyes, de Miklos Rozsa. Fue también hace pocos años regrabada con un sonido fenomenal y está toda la partitura porque no estaba disponible hasta que salió seguramente esta edición. Así que también es motivo de enhorabuena contar con ella. Respecto a la película de Pasolini, hay una mezcolanza, es ecléctica en cuanto a la música que emplea, hay incluso una misa luba metida ahí, con percusión y demás, pero bueno, pues valga como referencia, por supuesto, La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach, uno de cuyos fragmentos forman parte de la película de Pasolini. Bien, y respecto a la película de Franco Zeffirelli, uno de mis compositores favoritos, el francés Maurice Jarre, fue el encargado de poner la música a Jesús de Nazaret. Película que, como digo, sigue al pie de la letra los evangelios canónicos y que cuenta con esta partitura maravillosa de Maurice Jarre, con un tema principal impresionante. Luego hay alguna otra parte dedicada a la experimentación en el buen sentido, en el sentido más noble de la expresión, en los momentos más íntimos, con ciertas sonoridades y timbres más especiales, pero también muy característicos de Maurice Jarre, y como digo, el tema principal, que es magnífico. Ahora, la banda sonora, por supuesto, como todas, merece escucharse íntegra. Bien, última recomendación. Me planto en el año 86. Ya sé que faltan películas, sé que faltan desde comedias estupendas para ver en Semana Santa como Golfus de Roma o La vida de Brian, del grupo cómico inglés Monty Python. Sé que podemos hablar de La última tentación de Cristo, pero no la tengo en formato físico. Sí, acabo de recordar que sí tengo la banda sonora. La banda sonora de Peter Gabriel sí la tengo, pues esa sí la podía, a modo de adenda, de coda, sí la podía haber traído aquí, pero bueno, valga la recomendación que sea oral. Año 86, como digo, La Misión. Me acuerdo perfectamente cuando salió esta película, yo estudiaba en Los Maristas, allí nos la pusieron, bien, acababa de salir, tuvo un gran éxito, tanto por la película, dirigida por Roland Joffe, como por la banda sonora. Estamos en el siglo de oro, 17 por ahí, cuando los jesuitas, después del descubrimiento de América, pues llegan a tierras americanas pues para ofrecer no solo su religión, también las leyes, la cultura, lo que fueron los virreinatos, ¿de acuerdo?, del Imperio Español en América. Protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, es una película inolvidable en muchos sentidos y pienso que aunque puede tener una parte de crítica un poco, en fin, un poco, no diré injusta, pero un poco interesada, sigue siendo una película estupenda, con unas imágenes como la de la cruz que desciende, que cae por esa cascada al inicio de la película, muy, muy emotiva, realmente muy emotiva. Y bueno, razón para la crítica no es que no la haya, obviamente, en las cosas malas que se hicieron. Lo que no podemos es focalizar siempre en el aspecto negativo todo lo bueno que se hizo allí.
La banda sonora, como digo, fue un gran éxito para Ennio Morricone, aquí la tenemos, cuenta con distintos temas, distintos leitmotivs, merece muchísimo la pena si no la conocéis, desde el tema principal que está conocido, que en la película suena en lo que son los títulos de créditos finales, Así en la tierra como en el cielo, se llamaba, y bueno, pues desde el resto del desarrollo de la banda sonora, que es pues una maravilla. Yo no sé de cuándo tendré esto, pero de hace bastantes años. Sí, pues mirad, desde el 96. Qué bonita es la misión. Bien, chicos, hemos llegado al final. Como últimas recomendaciones finales, esa coda que os decía. No tengo las películas físicamente, pero sí sus bandas sonoras, y no quisiera dejar de mencionar, aunque ya nos vayamos a 23 películas, o las que sean que hayan salido, no quisiera dejar de mencionar la banda sonora de La historia más grande jamás contada, en esta ocasión de Alfred Newman, el autor de La túnica sagrada. Esta es una grandísima banda sonora, es muy buena, muy buena. Aquí tenemos 3 CDs, bueno, lo que era la música original del disco que salió, debidamente procesado, y luego en 2 CDs la edición extendida con toda la música. Aquí el personaje de Jesús está interpretado por el actor sueco Max von Sydow, pero tenemos también un elenco formidable de actores, pues desde John Wayne, en fin, una serie de gente fenomenal. Sé que va a salir en estos días la película en Blu-ray. Bueno, me gustó y no sé si la compraré, pero en cualquier caso, desde luego que la banda sonora merece mucho la pena y hay que tenerla en cuenta. Otra película que no la tengo en la película, en formato físico, pero sí tengo la música, que es una maravilla, y es Sino el egipcio, adaptación de la novela de Mika Baltari, ¿de acuerdo?, con música precisamente de Alfred Newman de nuevo, junto con Bernard Herrmann. Es una gran partitura donde estos dos maravillosos compositores a la limón se pusieron de acuerdo para hacer temas juntos y luego por separado pues completar la banda sonora. Última recomendación, que ya paso de la hora, perdonadme pero en fin, espero que saquéis algo positivo de todo lo que estoy mostrando hoy. Última partitura que recomiendo, espero que salga en Blu-ray también, porque esta película sí que me parece una obra maravillosa que quiero tener, pero me resisto he visto que me faltaba en la colección en todo lo que tengo en DVD, y ya esperaré a que salga en Blu-ray, pero merece muchísimo la pena tener Las sandalias del pescador. Otra película, en este caso adaptación de la novela de Morris West, dirigida por Michael Anderson, que luego haría películas pues como La fuga de Logan, o Orca, la ballena asesina, y Misterio del barco desaparecido, también con Charlton Heston y Gary Cooper. Las sandalias del pescador cuenta la historia de un prisionero ucraniano que en plena época de la Guerra Fría, ese enfrentamiento, digamos, si no directo, muy indirecto, con mucho espionaje y demás entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues como digo, este recluso ucraniano es finalmente puesto en libertad, llega al Vaticano y allí, bueno, pues va escalando una serie de puestos hasta que finalmente llega al pontificado. Está interpretado por Barrabás, el maravilloso Anthony Quinn, una vez más, y la partitura es de Alex North, autor de Espartaco, de Cleopatra. Excelente banda sonora, un nuevo tema principal magnífico, que luego se va, pues como siempre, desarrollando con variaciones e intercalando esas otras composiciones, y de verdad que os recomiendo esta película. Espero que salga, hace tiempo que no la veo, pero desde luego que deseo tener una buena copia en Blu-ray. Bueno, hasta aquí las recomendaciones del señor Spock para esta Semana Santa, que deseamos que la disfrutéis todos vosotros con larga vida y prosperidad de parte del señor Spock y de la mía. Espero que algunas de estas recomendaciones os sirvan de verdad para descubrir o redescubrir todas estas obras maravillosas de la historia del cine, de la historia de la música, sin olvidar el libro del inicio. Y nada más, hasta la próxima entrega, pues nos seguimos viendo en el rincón del señor Spock. Muy feliz Semana Santa y hasta la vista.